poder tomar en cuenta y entender qué es lo que está pasando en las familias, qué es lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes, y sobre eso enmarcarnos al propósito que Dios tiene también para nuestras vidas como padres, como hijos y como hermanos. He tratado de enfocarme para esta presentación en los datos más relevantes y en la medida de lo posible he tratado de encontrar los datos más actualizados. Yo actualmente trabajo como investigadora en temas de niñez y también he tratado de poner investigaciones recientes que hemos hecho en las temáticas. La dinámica un poco del taller va a ser que yo presente algunas cosas y luego voy a generar algunas preguntas de discusión, unas preguntas que tal vez podamos compartirlas y reflexionar en este momento, tomando en cuenta que todo lo que se hable en esta sesión y todos los datos que mostremos, los vivenciemos, sean algo vívido y digamos, pucha, esto no es que pasa a nivel general Bolivia, sino que pasa alrededor mío o pasa a mi hija o a mi compañero o a mis amigos. Uno de los primeros temas es conociendo la realidad de la familia en el contexto actual. ¿Y qué es lo que vamos a ver primero? Uno de los primeros datos que hemos encontrado, y bueno, era de los últimos que he encontrado del 2022, es que el más del 70% de nacimientos registrados en el 2022 son de madres solteras. Y de estas madres solteras, el 43% se encuentran desempleadas y el 17% con un trabajo informal. ¿Qué quiere decir estos datos? Es importante tomar en cuenta que si contamos, está bien, no, perdón, si hay familias monoparentales, la mujer en este caso toma toda la carga de la familia y el estrés, la sobrecarga laboral, la precarización del trabajo, generan un entorno donde se puede duplicar la violencia con los niños y con los adolescentes, ¿no? Y donde sus niveles también de salud mental pueden estar muy deteriorados. Entonces también nos encontramos en una sociedad donde a veces el apoyo social también es muy poco y el apoyo social, especialmente en temas de salud mental, es uno de los indicadores más importantes para la salud mental, para no caer tampoco en estados de depresión, estrés. Entonces, por otro lado, también se ha visto que en promedio las mujeres dedican 39 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres solo 14 horas. Esto siempre hay que entenderlo desde la mirada también de la Biblia y el orden y el modelo que Dios tiene también para nuestras familias. Pero también aquí la reflexión en esto está en la correspondencia y la corresponsabilidad de las tareas que se tienen también en el hogar, ¿no? Y en muchas de las investigaciones se ha visto también que el trabajo no remunerado y el trabajo sobre la crianza de los hijos, en la mayoría de los casos sí está en las mujeres. Por otro lado, hemos visto una ausencia parental en general, que en una investigación que hemos realizado el 2017 hemos encontrado que 970.000 niños, niñas y adolescentes bolivianos se encuentran en riesgo de perder sus familias. Y estos datos han sido actualizados en el año pasado también, donde hemos visto que los niños y las niñas y los adolescentes tenían las condiciones mínimas para vivir en una familia que les pueda dar, por ejemplo, un cuidado cariñoso, un cuidado de protección. Se han encontrado que tienen estos riesgos de perder a sus familias por problemas económicos, que esto se está duplicando y está siendo exponencial ahora con lo que estamos viviendo en Bolivia, por el consumo de alcohol, por los altos niveles de maltrato infantil y conyugal y la desvinculación de un miembro de la pareja. Por otro lado, hemos visto que la mayoría ahora de los padres, madres, tienen una ocupación laboral, lo que de alguna manera también limita el tiempo disponible del cuidado de los niños y esto también es un riesgo en las familias. Y hemos visto que el 55% de los trabajadores bolivianos reportó sentirse estresado y el 32% triste. Se ha hecho una encuesta con respecto a sí, a cómo se sentían los trabajadores
Y este dato lo he puesto porque me parece muy importante tomar en cuenta que si el 93% de los padres de familia se encuentran trabajando, también de este 93%, Bolivia ha sido uno de los países más altos que ha puntuado que el 55% por ciento de ellos está triste y estresado. Entonces yo creo que todos estos datos también los tenemos que ver desde una mirada un poco sistémica y de cómo se afecta, hay esta afectación desde un macro nivel hasta un micro nivel que puede ser la familia, ¿no? Y cómo todas estas circunstancias también del entorno están afectando en el trato y en realidad en generar espacios seguros para nuestros hijos, hijas y para nuestros cónyuges. Por otro lado, también creo que es importante puntualizar acerca de las crisis financieras, especialmente ahora con lo que estamos viviendo, y que esto nos lleve también a concientizarnos y ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Y sobre todo, yo creo la importancia también de estos cursos que se van a dar de aquí en adelante para poder enriquecernos del contenido y para poder empezar a reflejar en este caso también el carácter de Cristo en nuestras familias ante tiempos de tormenta. Por ejemplo, el aumento en los alimentos y productos básicos están impactando en el poder adquisitivo de las familias. Aquí reduce la capacidad para satisfacer necesidades esenciales y como hemos visto en la anterior diapositiva, los niveles de estrés, ansiedad, depresión aumentan y esto impacta en mayores niveles también de violencia y niveles bajos en la salud mental o en los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también así en datos generales con respecto a la pobreza, se ve que cada día mueren más de 6 millones de niños, niñas antes de sus 5 años y niños nacidos en pobreza tienen el doble de probabilidad de morir antes de los 5 años. Yo creo que también todos estos datos que se están planteando hay que también pensarlos tanto en contextos o en niveles socioeconómicos, tanto altos, medianos como bajos, ¿no? Que hay diferentes factores que llegan a intersectarse para hacer más vulnerable a cada una de estas poblaciones. Sí, y también desmitificando un poco también las ideas, se entiende que también las familias de niveles socioeconómicos altos cuentan con mayores privilegios, pero también pueden ser entornos a veces no tan seguros para los niños, niñas y adolescentes por diferentes factores. Otro de los datos también importantes a tomar en cuenta, si bien se ha visto un declive hasta el año 2023 en los divorcios, la cantidad de divorcios sigue siendo alta y ahorita, por ejemplo, en el 2023 estamos rondando a 10.000 divorcios en el año. Con respecto a las ciudades, hemos visto que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen la cantidad de divorcios más altos. La Paz se encuentra un poquito más elevada comparando con Santa Cruz y Cochabamba. Y este dato también está muy vinculado a lo que hemos visto en las familias monoparentales, en la necesidad también del apoyo social, de esta corresponsabilidad del cuidado, de la corresponsabilidad en la economía y todos estos temas que también llegan a afectar a las familias. Otros datos extras y que me han parecido muy importante también mencionarlos, que tal vez a veces no los tomamos en cuenta, es el impacto de la crisis climática que estamos enfrentando. Ahora se están empezando a hacer muchas investigaciones sobre esto relacionados con la salud mental, con el bienestar de familias, de niños, porque, y esto, bueno, también en muchos casos se ve también mucho más amplificado también en comunidades rurales, pero la contaminación del agua, del aire, afectan a nuestros derechos, al derecho de la salud que tenemos, ¿no? Y a otros derechos, el derecho de la protección, a tener acceso a espacios limpios y sanos. Entonces, la crisis climática que actualmente estamos enfrentando también nos afecta a nosotros y afecta a nuestras familias y afecta a nuestros hijos. Tengo así como datos para comparar. Por ejemplo, yo me encuentro trabajando en una comunidad rural y los niños de la comunidad me decían, "Ay, yo no quiero estar en La Paz, que es una ciudad de Bolivia,
porque en La Paz todo está encerrado, el aire está contaminado y no me siento bien. En cambio, en las poblaciones, en la población urbana, la perspectiva es otra. Tal vez no se imaginan, por ejemplo, estar en el campo porque no sé, no se imaginan estar con sus ovejas o vacas, pero también están de, de diferente manera, pero igual están recibiendo afectaciones con el cambio climático, por ejemplo, lo que ha pasado el año pasado con los niveles de la contaminación del aire. Esto afecta en la nutrición, también en la alimentación de las familias, en la desnutrición en algunos casos, en la crisis climática afecta en la deforestación, incendios, la degradación de suelos, y se han encontrado también datos, y estos son datos de Save the Children, de un estudio de Save the Children y UNICEF en los últimos 2 años, que dice que más de 2 millones de niños, niñas, adolescentes de Bolivia viven en áreas con alto riesgo de inundaciones y más de 6.000 en zonas propensas a sequías. Entonces, ahorita también nos estamos enfrentando con estos tipos o factores de riesgo. Ahora, también he puesto datos sobre la violencia y esto más tiene que ver con dos estudios que se han realizado en el instituto en el que estoy. Uno es sobre la violencia sexual infantil intrafamiliar, sobre los conocimientos de la violencia, y el otro es un estudio que hemos hecho a nivel nacional sobre la violencia en general a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y aquí he puesto unos datos importantes a resaltar para que también los reflexionemos. Con respecto a la violencia sexual infantil, más del 75% identifica al padrastro y a los amigos de la familia como posibles agresores sexuales. Pero se han encontrado en los datos, y esto les voy a mostrar más adelante, que los agresores sexuales en realidad pueden ser padres, pueden ser hermanos o pueden ser primos, no necesariamente alguien que no tenga un lazo sanguíneo con nosotros. Y esto aún sigue en como que en nuestro pensamiento popular, ¿no? No, normalmente estas escenas de violencia y violencia sexual, que son muchas más fuertes, ¿cómo va a pasar dentro del entorno familiar? Pero la familia es el entorno también más peligroso. Este otro dato también es importante, pero que sí está en lo certero, que el 85,6 reconoce que la violencia de la pareja dentro del hogar es un factor de riesgo. Y esto lo hemos visto en varias investigaciones, que se ve que mientras hay más violencia de pareja dentro del hogar, hay más riesgos de que los niños pasen por violencia sexual infantil. Pero también, si hay más violencia en la pareja, hay más riesgo que esto luego se reproduzca en las relaciones de pareja de sus hijos, porque es el ejemplo y es el modelo con los que ellos han crecido pensando que la familia tiene que ser. Y por otro lado, otro de los datos es que el 55,9% considera que en general la violencia sexual deja marcas físicas. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda de qué es lo que nosotros escuchamos de nuestras hijas e hijos o de nuestros hermanos o compañeros. Normalmente, y claro, nosotros decimos ha pasado por violencia porque tiene un morete o porque le han pegado, pero realmente somos capaces de escuchar más allá de eso, somos capaces de escuchar cuando mi hija, por ejemplo, está de mal humor todos los días, cuando soy capaz de ver o sentir cambios en su comportamiento, cuando, por ejemplo, nuestros hijos pequeños todo el tiempo tal vez están haciendo pis o están psicomatizando, están mostrando a través de su cuerpo algo que les está pasando, porque en realidad la violencia sexual infantil, y esto es un dato alto de que se cree esto, deja muchas marcas psicológicas que a veces no las notamos, y hemos visto, por ejemplo, en las participantes en esta investigación, que tenían familias donde no habían espacios seguros para escuchar realmente lo que estaba pasando con sus hijos. Por otro lado, en otra de las categorías que hemos investigado acerca de actitudes hacia la prevención, el 96% de los padres, madres y cuidadores están de acuerdo con que tienen la responsabilidad de dar información a sus hijas para prevenir la violencia sexual. El 85,6% está de acuerdo con que la escuela brinda información preventiva.
Sin embargo, el 57% señaló estar de acuerdo con que la información preventiva podría llevar a sus hijos e hijas a saber demasiado sobre el sexo. El 38,6% considera que los sucesos de violencia sexual pueden ser inventados por los niños y el 13% considera que las y los adolescentes pueden provocar las agresiones sexuales. Estos son datos alarmantes, ¿no? Esta encuesta la hemos tomado el año pasado y que aún haya un 40% de padres y madres que considera que esto puede ser inventado por los niños, también es preocupante, porque ¿qué es lo que queremos escuchar? Estamos, y nuevamente sigo con la misma pregunta del anterior diapositiva, ¿estamos dispuestos a escuchar a nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a creerles? ¿Estamos dispuestos a respetar este tema de su interés superior, su voz? Y también esto lleva a una reflexión más allá que es, los vemos de un valor semejante al nuestro. Realmente creemos que no los vemos como inferiores a los niños y niñas, porque esto también parte de estas ideas de creer que nuestros hijos o hijas tienen mucho menos conocimiento, no saben lo que hacen, son sumamente inmaduros y si nosotros tenemos una percepción así de nuestros hijos, no estamos viendo realmente la ciencia y el valor y el conocimiento y sabiduría que los niños tienen también desde que son pequeños, ¿no? Por otro lado, aún creer hasta ahora que las y los adolescentes pueden provocar las agresiones sexuales sigue siendo grave, ¿no? Porque seguimos echando la culpa a los niños, niñas, adolescentes o mujeres que han pasado por esto. Y es como una culpa compartida con el agresor, que esto en realidad ya es culpa directa o sola del agresor, ¿no? Y con respecto a la información preventiva también, esto en muchos casos hemos visto que impide que se toquen estos temas preventivos y que muchos padres se oponen a esto. Y hay que tomar en cuenta que la prevención en realidad prepara a los niños y niñas no es de cuidarse, pero de estar un poquito atentos, ¿no? A estas cosas. Pero también es importante saber que no es responsabilidad de los niños cuidarse, ¿no? Y en muchos de los casos hemos visto que las familias culpan a los niños de, ¿y por qué no me has dicho nada? ¿O por qué no has hecho esto? ¿O por qué no te has defendido? Y ahí no es la culpa del niño, ¿no? Porque enfrentarse con una situación tan fuerte no es fácil. Y ahí hay todo un sistema, la familia, la escuela y otros grupos que en realidad están para para protegerlos. Y otro de los datos también interesantes es por qué los padres y cuidadores no hablan sobre estos temas. Y la mayoría menciona que no se habla porque son muy pequeños los niños. Pero este dato choca con otro de los datos que tenemos, que es que la mayor parte de la violencia sexual infantil intrafamiliar es en la primera infancia. Es de 0 a 5 años. Hemos encontrado también hasta los 12 años, pero hemos encontrado mucha más frecuencia en la primera infancia. Y esto es un dato alarmante porque los más pequeños son los que están en más riesgos y son los que menos estamos también cuidando. Ahora ya pasando al tema de violencia familiar. eh, la violencia familiar ha sido uno de las tipologías más denunciadas el año 2023. 39.000 fueron casos de violencia familiar y doméstica y el 76% de las denuncias se han concentrado en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y aquí hemos puesto unos datos también sobre casos de feminicidio, que el 2024 han habido 84 víctimas de feminicidio. Ahora, tal vez con todos estos datos también quisiera escucharlos un poquito y saber qué es lo que piensan, cuáles son los principales desafíos que ahorita están enfrentando nuestras familias a partir de todos los datos, cómo podemos generar que nuestras familias se conviertan en un espacio seguro para nuestros hijos. Y tanto esto como lo que voy a hablar más adelante, yo creo que está mucho más ligado y enfocado a generar espacios seguros. ¿Y qué es lo que nosotros no estamos haciendo o qué deberíamos hacer para generar espacios donde estos datos tampoco se alcen? ¿Con quién suban mucho más? ¿Con quién deberíamos unirnos? Porque esto también es
armar estas redes de protección para niños, niñas, adolescentes, pero también para los cónyuges, para nosotros mismos, porque como hemos visto, hay violencia de los cónyuges que esto puede afectar a generaciones, ¿no? Y al modelo de lo que se espera tener una pareja, se espera estar casado y todo. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar sobre esto, alguna reflexión que tenga. La palabra, Jazmín. Más que comentario, a mí me gustaría particularmente solicitarte que en algún momento nos puedas compartir las investigaciones que tienen en la Universidad Católica. Creo que es muy importante que más allá de todo el aprendizaje que podamos tener en cuanto a conceptos, en cuanto a fundamentos, tiene que estar complementado con datos estadísticos que son una cruda realidad que estamos viviendo, pero que muchas veces por falta de esa información pensamos que existe el problema, pero no entendemos la magnitud del problema. Y creo que como padres de familia y más aún como iglesia debemos estar conscientes y sobre todo informados respecto a esto, ¿no? Algo que me llama la atención y lo he escuchado en una presentación que hiciste acá en Santa Cruz juntamente con la Universidad Católica, fue esos datos estadísticos de niños abusados dentro de la casa, ¿no? Realmente eso parte el corazón, porque no puede ser posible que los hijos estén expuestos a este tipo de agresiones y que sean sus propios progenitores o hermanos de sangre o parientes de sangre los que abusen sexualmente de niños y que les dejen esos traumas tan severos. Y peor aún, que tengan que convivir con estas personas hasta que terminen su formación o salgan de su casa. O sea, realmente es desgarrador, pero creo que somos la gran mayoría ajenos a esta realidad. Así que más que comentario, quería pedirte que en algún momento puedas compartir con los participantes de RCF y nosotros a su vez multiplicar esa información con otras organizaciones como iglesias también para que esta información se masifique. Gracias, Jazmín. Súper, sí, muchas gracias. Igual por la intervención. Nosotros voy a pasar toda la información que se tenga, también la información amigable, por ejemplo, con respecto a la violencia sexual infantil e intrafamiliar, con respecto al incesto. Hemos hecho cómics y hemos hecho un video de concientización, ¿no? Para que también se puedan identificar estos casos. Estoy ahí participando desde acá, desde Caracas, Venezuela, y en especial este es un tema donde nosotros tenemos una gran labor, una gran tarea, porque el principal desafío que nosotros podemos ver a nivel de Venezuela que enfrenta la familia es justamente poder estar educada, formada en cuanto a lo que es el diseño original, porque hoy se está normalizando y nuestros niños están viendo que cualquier cosa, cualquier forma de unión puede llamarse familia. Entonces estamos haciendo desde acá un movimiento llamado El Despertar en busca de precisamente tener todos estos datos como un observatorio de lo que es la familia y poder mantener el diseño original y que pueda ser de forma pública, notoria, comunicacional, como hoy reciben nuestros niños otro tipo de información acerca de lo que son las familias, los diversos tipos de familia, lo que se está tratando de normalizar con una ideología en la mente de nuestros niños. Entonces, yo pienso que podemos hacer que nuestra familia se convierta en un lugar seguro justamente aplicando estrategias como esta que ustedes nos están dando, informando a nuestros niños desde pequeños, abriéndole los ojos a los niños, enseñándole identidad desde la casa. Ese es un aporte que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente yo creo que recae la importancia también de informarnos de qué es lo que está pasando y de establecer mayor concientización, ¿no? Con todos los datos que tenemos, realmente estamos en un incremento de muchas cosas que van en contra también de la familia. Entonces, considero que es muy importante agarrar esto y usarlo también como medios de prevención para las familias con las que estamos trabajando. También como otras reflexiones, igual impulso a generar un espacio en la familia y esto se lo va a trabajar en las siguientes también sesiones, de que sea un espacio seguro. Creo que en la mayor parte de los datos que se han encontrado y que igual les voy a enviar, se hace mucha reflexión en estos espacios donde hay una crianza amorosa, por ejemplo, donde se escuche las necesidades de los niños, se escuche también un poco su voz y qué es lo que nos están tratando de decir, a veces con hasta síntomas psicosomáticos, ¿no? Que tienen la necesidad de expresarlo porque no pueden hacerlo en palabras, por ejemplo. Em,
Y también esto, también de estas corresponsabilidades, ¿no? Que aún hay datos muy, muy fuertes, donde aún sigue existiendo tal vez mucha sobrecarga en algunas circunstancias también de la mujer, y que hay una corresponsabilidad en la crianza y en las funciones y en entender la importancia del rol que tiene el padre y la madre para los hijos, ¿no? Y de la importancia de este rol para su crecimiento y desenvolvimiento, espiritual, psicológico, social. Dentro de otros datos también que seguimos con la misma línea, son datos de abuso sexual y violación. Aquí ya estamos entrando también a un estudio que hemos hecho mucho más grande también y sobre la violencia, en general, física y sexual, y también con datos de la Fiscalía General. Las denuncias de violencia sexual han aumentado en un 51%. El delito más denunciado fue el abuso sexual, seguido de la violación. Se ha visto 110 casos de violencia contra menores por día y este es un estudio, este dato del 321 casos. Lo que hemos hecho ha sido revisar cuadernos de control jurisdiccional en las fiscalías, en las defensorías. Hemos revisado todos los casos para saber cómo se estaba avanzando. Y lo que hemos visto, ha sido que de todos los casos denunciados en temas de violencia física y sexual, 189 han sido rechazados y solo 9 tuvieron sentencia ejecutoriada, que es llegar hasta el final. Entonces también esto nos está mostrando cómo está el sistema de justicia penal, ¿no? Y en qué, con qué nos estamos enfrentando, ¿no? De estos casos, y lo más fuerte también eran casos de denuncias de niños, niñas y adolescentes que no se habían tomado en cuenta y que habían sido rechazados, ¿no? Que no, y también en otros casos hemos visto cuadernos que faltaban mucha información que no permitía seguir con los casos, y esto está relacionado con el primer comentario de que por eso, por ejemplo, hay niñas, niños, adolescentes que siguen viviendo con sus agresores. Entonces también aquí tenemos una tarea con respecto al sistema de justicia penal. Por otro lado, con respecto a la violencia infantil, hay datos de que el 43,9% de las niñas adolescentes entre 15 a 19 años han sido víctimas de violencia física, el 48,7% de las niñas adolescentes, de 15 a 19 años han sufrido agresión emocional. Y en el 2023 se han visto 25 casos de infanticidio, el 2024 38 casos de infanticidio. De estos primeros datos, yo creo que algo que hay que resaltar es no perder de vista el impacto que tiene la violencia física, pero también la violencia emocional. Si se dan cuenta, la mayor parte, por ejemplo, en este caso, y estos son datos de la Fiscalía igual, la mayor parte sufre por violencia emocional, y a veces no visibilizamos el impacto que tiene la violencia emocional sobre nuestra salud mental y también sobre todo el lado espiritual, ¿no? Entonces, esto también que nos lleve a la reflexión sobre identificar cómo está haciendo nuestra crianza hacia nuestros hijos, identificar qué cosas también decimos, cómo actuamos, cómo mostramos el ejemplo, y cómo los criamos, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, con respecto a la violencia psicológica, pueden haber efectos a largo plazo que pueden ser, niveles, episodios de depresión, estrés, ansiedad, pero también está relacionado con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas, ¿no? Que hay evidencia que también puede probar estas cosas. Ahora, con respecto de los casos de infanticidio, eh, esto es algo complicado, pero esto, hemos hecho un estudio específicamente sobre infanticidio, donde hemos, realizado entrevistas, historias de vida a mujeres, que ya estaban en la cárcel por, el infanticidio que han cometido con sus hijos. Y uno de los resultados, y no es algo que nosotros no justificamos el infanticidio, pero este estudio nos ha mostrado cómo, cómo hay una violencia estructural que viene desde, un macro nivel, desde un nivel mucho más grande, que sigue siendo el sistema, ¿no? También. Y hemos visto que, por ejemplo, la precariedad laboral, la pobreza, la falta de apoyo social de mujeres que han cometido infanticidio,
han hecho que lleguen a un punto tan fuerte y tan devastador que han matado a sus hijos. Entonces, no hay que perder de vista que podemos estar cerca de esto, ¿no? Y que hay muchos factores que cuando a veces se intersectan pueden generar estas situaciones tan catastróficas para niños y niñas. O sea, estas mujeres, por ejemplo, que hemos hecho las historias de vida, tenían casos de violencia de toda su vida, violencia cotidiana, violencia estructural, eh, problemas económicos, había también violencia física, psicológica de parte de sus parejas. Entonces, todo esto ha llevado a que se cometan estos actos de infanticidio. Entonces, seguimos nosotros aún y hay que visibilizar eso, reforzando también una sociedad que tal vez empuja a veces a que las personas estén sin herramientas para afrontar ciertas circunstancias también. Y ya el último de los datos es que el 56% de las madres justifican la violencia de sus hijos e hijas. Entonces también aquí hay que repensar un poco en la normalización de la violencia que le damos, ¿no? Y ver realmente si nuestras estrategias para educar o criar a nuestros hijos son las adecuadas. Ahora sí, estos son otros datos que hemos hecho, que tenemos con una población de aproximadamente 1.200 adolescentes, mujeres y varones. Con respecto a la violencia en las y los adolescentes, hemos visto que 4 de cada 10 han vivido violencia física o sexual a lo largo de su vida y 2 de cada 10 han experimentado violencia física o sexual en los últimos 12 meses. 4 de cada 10 vivieron violencia física a lo largo de su vida, 2 de cada 10 vivieron violencia física los últimos 12 meses. 2 de cada 10 vivieron violencia física los últimos 12 meses, 1 de cada 10 vivió violencia sexual a lo largo de su vida y 1 de cada 10 vivió violencia sexual los últimos 12 meses. Pero ¿qué estábamos tomando en cuenta cuando hablábamos de violencia física, por ejemplo? La violencia física que nosotros estábamos nombrando es amenazas, es golpes, y es, más que nada, era una violencia física ya muy grave, que han podido ser o golpeados fuertemente o amenazados con algo punzante, por ejemplo, o cosas así. Entonces, estos son datos graves, ¿no? Que 4 de cada 10 personas que, por ejemplo, están aquí han vivido violencia física y 2 hemos vivido violencia, perdón, 1 de cada 10 vivió violencia sexual los últimos 12 meses. Otro de los datos, y esto era lo que les mencionaba anteriormente, es que 8 de cada 10 adolescentes que han sido víctimas de violencia corren el riesgo de sufrirla nuevamente. Y más adolescentes mujeres sufren violencia sexual a lo largo de la vida. No he puesto estos datos. Ahora estamos haciendo igual una investigación sobre la violencia facilitada por los riesgos y oportunidades de las TICs. La violencia, y aquí teníamos datos de violencia facilitada por la tecnología, donde también hemos visto que las mujeres, tanto de 13 a 15 años como de 16 a 17, son las que corren más riesgo también de que se les manden contenido sexual, de que sean amenazadas y que tengan imágenes no consentidas. Entonces, esto del riesgo de las mujeres en estadísticas aún sigue siendo muy, muy evidente y muy llamativo. Sobre el ámbito y el tipo de agresor, 4 de cada 10 fueron agredidos por alguien de la familia y amigos. En las mujeres se ha visto esto con un mayor porcentaje del 56%, víctimas cuyo agresor fue alguien de su hogar y víctimas cuyo agresor fue alguien de la escuela. Se ha visto en las mujeres un 20% y en los varones un 15,9%. Esto es lo que les he mencionado al inicio, que ya está relacionado también con la violencia sexual infantil, que la edad del incesto se ha identificado más en la primera infancia, y que la edad de revelación de estos sucesos se da cuando somos adultos. Con respecto a las diferencias
por edad, se ha visto que la prevalencia de violencia física o sexual a lo largo de la vida es mayor en los adolescentes de 15 a 17 años en comparación con ellos de 13 a 14. 8 de cada 10 niñas y niños adolescentes han estado expuestos a violencia en sus entornos. 7 de cada 10 niñas adolescentes han identificado bullying en su colegio y 5 de cada 10 niñas adolescentes ha identificado ciberbullying en su colegio. Hemos hecho un estudio para saber un poco la afectación en la salud mental y se ha identificado que 4 de cada 10 niños tienen síntomas de ansiedad, 1 de cada 10 niños, niñas, adolescentes tienen síntomas ya de depresión y 4 de cada 10 niños, niñas, adolescentes tienen síntomas psicosomáticos, es decir, que esto lo han podido expresar a través de su cuerpo. Y por último, tenemos los datos de embarazo adolescente, que en muchos casos se han identificado embarazos que son causados por violencia sexual o también a causas de confinamiento. Los números de embarazos registrados, ha habido un decremento en los últimos años hasta el 2023, pero esto habría que identificarlo porque estos 16.000 he encontrado que eran datos solo hasta junio, entonces hay que ver cómo y dónde y por cómo lo están poniendo en realidad en las páginas. Y 2.136 se ha identificado en menores de 15 años, donde Santa Cruz y Beni tienen las mayores cifras. Yo creo que finalizamos con estas preguntas, que es cómo nosotros podemos fortalecernos para prevenir estos problemas en la familia, qué acciones concretas podemos tomar para proteger a los niños y jóvenes y qué comportamientos debo mejorar como padre para proteger a los niños y jóvenes. Como ya les había mencionado antes, estos datos son para reflexión también en nuestras propias familias y como se decía al inicio de la inauguración, hay que pensar primero en la iglesia que está en la casa, ¿no? Entonces, que esto también nos lleve a pensar en las acciones donde se ha pasado por violencia, se han encontrado también factores de riesgo relacionados con todo lo que se ha mencionado, que pueden llegar a afectar también el crecimiento, el desarrollo cognitivo, emocional, espiritual de nuestros hijas e hijos, y también los comportamientos, ¿no? Y acciones que tenemos con con nuestras parejas o sí, con todas las personas allegadas que en realidad pueden afectar a generaciones. Es importante entender que los hijos aprenden del ejemplo y el modelo de los padres y que muchas veces caemos en el error de exigir a los hijos algo que no hemos podido dar o enseñar tampoco con el ejemplo. Entonces, que esto también sea para repensar todo lo que estamos haciendo en nuestras familias y para ver estos datos no como datos ajenos que están sucediendo a nivel Bolivia, a nivel Venezuela, Ecuador, sino que están sucediendo a nuestro lado, ¿no? Que si hay 2 de cada 10 niños que han pasado por violencia física o 1 de cada 10 que está alrededor nuestro, y esto es aún peor igual en las mujeres, que no lo he puesto, pero los datos son mucho más fuertes, que es en realidad 2 de cada 5 mujeres, que hay que ver lo que que es entre nosotros, ¿no? Y que aquí hay personas también que están pasando por situaciones o están en entornos de mucho riesgo, que esto va a afectar directamente a nuestras generaciones, a nuestro entorno, a nuestro relacionamiento. Y esto, si es identificado en su tiempo, con Dios por delante, todo puede ser sanado y todo puede ser también restaurado. Muchas gracias, Jazmín, por la exposición. Creo que para todos ha sido sorprendente escuchar. Son cosas que uno las supone, las sabe que está pasando a nuestro alrededor, pero a veces no sabemos las estadísticas, los números, ¿no? Y cuando vamos allá ya es mucho más alarmante. Yo no sé, Jazmín, si podrías volver a poner la última diapositiva donde están las preguntas. Tenemos invitados especiales en esta noche, nuestros guías familiares, pastores, que, exacto, ¿no? Que me gustaría
que pudieran abrir sus micrófonos. Tenemos presentes aquí al licenciado, al ingeniero Gabriel Nanetti, que es activista fuertemente en defensor de la vida y la familia. También tenemos al pastor Henry Nogales, el pastor Daniel Coaquira también creo que está con nosotros y nos gustaría escucharlos. No sé si podríamos empezar por Gabriel, quizás dar su opinión sobre estas preguntas que me gustaría que puedan ustedes enriquecer este tiempo para nuestros participantes. Gabriel. Claro, gracias por la oportunidad de poder participar. Bueno, la violencia infantil siempre es un tema que es difícil de tratar y tenemos que también, a pesar que suena duro lo que voy a decir, separar el trigo de la cizaña. Hay muchas cosas de ideologías perversas que hoy están fomentando este tipo de actitudes, a pesar que son los que se levantan supuestamente a defender estos derechos. Hablo de la hipersexualización de los niños, hablo de echarle la culpa al prójimo y no a uno mismo. Por ejemplo, am, eh, hablo de usar términos que son, que vienen de, vamos a decir así, de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Y de no poner en igualdad frente a la ley a las personas. Entonces, esos son los elementos que son importantes cuando consideramos la violencia de los niños, cuando hablamos de abuso sexual y todos esos temas que hoy son importantes separar el trigo de la cizaña. Creo que un elemento súper importante es la hipersexualidad, que lo mencioné anteriormente, y que debemos tener cuidado con la terminología que utilizamos porque los organismos internacionales como la OEA, ONU y otros tratan de manipular estos elementos para que nosotros bueno, mejor dicho, para implementar su agenda. Entonces, creo que es importante separar el trigo de la cizaña y ver los datos crudos y duros como son. También fomentar algunas situaciones importantes como las que mencionó, por ejemplo, la licenciada Jazmín, sobre la ineficiencia de la justicia. Creemos como pueblo cristiano en penas duras, en una justicia que se mueva rápidamente para evitar este tipo de elementos. Como un movimiento pro vida y pro libertad, creemos que las personas deben ser sentenciadas ejemplarmente para que estos elementos no continúen. Entonces, creo que esa es la reflexión principal que daría conociendo, digamos, lo que hemos vivido y la información que tenemos. Resumiendo, puedo decir que debemos ser cuidadosos con la hipersexualización de los niños, no enfrentar estos temas a lenguaje engañoso de adoctrinamiento y como solución importante, aparte de lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, es el fortalecimiento de la justicia a través del endurecimiento ejemplar de penas para que nuestras sociedades realmente castiguen y no premien este tipo de delitos. Gracias por la invitación a la intervención. Muchas gracias, Gabriel. Gracias realmente a tomar en cuenta. Muy importante lo que acaba de decir. Me gustaría escuchar al pastor Henry Nogales, presidente de ANDEP. Si podría abrir su micrófono. Muy buenas noches, un privilegio una vez más poder compartir con ustedes y bueno, y creo que la temática es tan importante. Tengo algunos criterios tal vez que podrían diferir en cuanto a las acciones que podemos realizar como iglesia, como familias. Y en este proceso de fortalecer a la familia, muchas veces pensamos que solamente la aprobación de leyes son las que pueden evitar estos flagelos a la familia. Eh,
En Bolivia somos los que más dictamos leyes, los que más aprobamos y tenemos tanta normativa y buena normativa en ciertas áreas, pero la aprobación de leyes no ha frenado en lo absoluto todo lo que se refiere a la problemática familiar, tanto de abuso, maltrato, etcétera. Y creo que ahí es la iglesia la que juega el rol más importante, el rol que va a diferenciar. No por nada el Señor nos dijo que somos la sal y la luz de esta tierra y por esa razón creemos que todo empieza primero en el hogar. Los valores y los principios que nosotros pongamos en ese corazón en formación, que todos esos valores que nosotros podamos otorgar a nuestros niños, ya sea antes de la educación regular o sea después, creo que esos van a diferenciar en los resultados que podamos tener. Ahora podemos seguir subiendo las penas, pero eso no va a frenar. Frenará todo lo que el Señor nos enseñó, es tener a los niños muy cerca. Por eso el Señor dijo, dejen a los niños venir a mí. Y nosotros a veces no llevamos a los niños a los pies de Cristo. Por esa razón creemos que prevenir es enseñar. Prevenir es también darles estos principios a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y hablar de estos temas, pero libremente en la iglesia. Nosotros, como parte del liderazgo de la iglesia, muchas veces no queremos hablar de ciertos temas, algunos temas considerados tabú, otros temas que son incómodos de tratar en algunos lugares y especialmente en la iglesia. Pero creo que el rol ahora, primero, de la familia es hablar esos temas. El rol de la iglesia también es hacerlo porque el afán que nosotros tengamos para la prevención obviamente va a crear un cambio en la sociedad. Por eso tenemos que constituirnos en ese cambio. Eh, los datos alarmantes. Obviamente nosotros nos sentimos disminuidos en las fuerzas para atacar estos flagelos, porque necesitamos primero estar preparados. Y qué lindo es saber que Action Center ha estado promoviendo estos espacios, porque ahí podemos tener armas, podemos tener acciones, como dice su nombre, en contra de estos flagelos. Pero tendrá que ser también la toma de acciones reales en todas las áreas de la vida social, la familia, la iglesia, la sociedad, la escuela, el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí creemos que los valores cristocéntricos son los que van a marcar la diferencia en una sociedad en crisis como la tenemos actualmente. Gracias, Pastor, por esas palabras. Realmente creemos firmemente, firmemente que el cambio empieza por nosotros, ¿no? Y es por eso que responsabilidad social familia trata de eso, trata de que nosotros nos veamos a nosotros mismos, pero sobre todo miremos a la palabra del Señor y saquemos esas verdades que están escritas allá en la palabra para que nosotros la podamos aplicar en nuestras vidas. Todo empieza en la familia, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pero en última instancia me gustaría invitar al pastor Daniel Cuaquira que pueda abrir su micrófono y nos pueda también apoyar con alguna opinión al respecto. Creo que el pastor está, sí está, pero parece que no está sin señal. Bueno, de todas maneras, ya estamos llegando al final. Gracias nuevamente a nuestra guía familiar que ha compartido con nosotros este tema tan importante. Y este tema es solamente para abrirnos un poco la vista y, como les decía al principio, ver dónde estamos, cuál es nuestra realidad, porque en la próxima sesión vamos a ver, ya vamos a entrar en el tema de lo que causa la ausencia paterna, ¿no? Entonces, vamos a entrar a nuestros temas principales que tenemos en este programa y va a ser muy importante que cada uno de nosotros pueda estar preparado, abrir sus corazones, pero sobre todo conocer la realidad, ¿no? Para que podamos entrar en contexto y entrar a las verdades que están en la palabra de Dios
escritas para nosotros como padres, para nosotros como integrantes de una familia. Si bien aquí en la sala tenemos participantes que son solteros, que no tienen hijos, eh, están aquí para aprender, ¿no? Para equiparse, para el momento que les toque, ya estén con esas herramientas listas. Así que nuevamente quiero dar unas cuantas instrucciones para nuestros participantes de este año. Por favor, cada sesión usted tiene que tener su material a mano para poder anotar, para poder apuntar. Al final de cada sesión vamos a tener un tiempo de preguntas y en este momento, antes que terminemos, quizás voy a abrir ese tiempo para que nuestra guía familiar pueda responder si queda alguna duda. Es importante que entremos puntual. Nosotros no tenemos hora boliviana, empezamos en punto, decimos a la hora que inicia, a esa hora se empieza, ¿ya? Así que no hay 5 minutitos más que vamos a empezar cuando esté la gente en sala, no. Si decimos 7:30, es 7:30, ¿ya? Así que tenemos una responsabilidad con cada uno de ustedes el poder avanzar este año, pero sobre todo en base a principios que están en la palabra del Señor. Ahora sí, quiero abrir así súper rápido un tiempo de consultas, dudas, preguntas a nuestra guía familiar sobre el tema. ¿Alguien tiene? Creo que no. Bueno, ahí está. Josafat, adelante. Profe, más que una pregunta, yo quería ver si esta realidad que tenemos ahorita en Venezuela se está dando también allá en Bolivia. Y es el hecho que con una migración bastante considerable hemos encontrado un flagelo y es que la mayoría de las que están saliendo del país son las madres y los niños quedan a cargo o del padre o de abuelos. Mi pregunta es porque nuestra guía hablaba acerca de que la mujer es generalmente quien está frente al hogar y quien tiene la crianza de los niños, pero no sé si solamente aquí se está dando este flagelo. Nosotros, como le decía anteriormente, estamos llevando a cabo como un observatorio de la familia acá en Venezuela, porque es alarmante el número de niños que tenemos en la calle limpiando vidrios, solicitando pues ayuda de cualquier persona, no escolarizados. Y esto cuando comenzamos a estudiar los casos nos percatamos que muchos de esos niños no están con su mamá y que quedaron a cargo fue de su papá o de una abuelita. Entonces también llegó la pandemia o la pandemia y con esto muchos de los abuelitos fallecieron y estos niños tienen hasta una condición de calle. Entonces yo quisiera saber si eso también se está dando, por ejemplo, en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Yosapap. Ahorita los datos que tengo son más, sí, datos de comunidades rurales, en realidad, donde sí se ha identificado hay una migración alta de las comunidades rurales a lo urbano, donde hay mayor migración de hombres. Y se puede ver que ahí también las que quedan bajo el cuidado de sus pertenencias y de sus hijos son las mujeres. Pero por otro lado, también hay otros datos que muestran que también hay un elevado porcentaje de padres y madres que están, por ejemplo, trabajando y dejan bajo el cuidado a los abuelos y a las abuelas, donde la crianza se está pasando a los abuelos y a las abuelas y claro, ahí se generan los vínculos de apego y todo, y es mucho más difícil porque un abuelo y una abuela no asume completamente el rol de padres. Eso serían algunos datos. Con respecto igual a otros datos, sí, esos son los que ahorita tengo. Gracias, Asmín, y gracias por la intervención también de las personas que han tomado la palabra. Nuevamente quiero agradecer a nuestra guía familiar por haber expuesto este tema tan importante para nosotros y a nuestros invitados especiales que nos han acompañado en la primera sesión. Lastimosamente ellos no van a estar en las siguientes. Vamos a estar ya solo los que vamos a hacer el programa este año. Así que quiero agradecer muchísimo a Dios por habernos acompañado hasta aquí. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes, porque de una u otra manera, como decía a alguien que intervino, hemos sido conectores y nos hemos conectado de manera especial para ciertas
para ciertas actividades, para ciertas acciones con organizaciones y con personas también, ¿no? Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes y el próximo martes estaremos empezando a la hora acordada en punto. Yo les voy a estar mandando el material anticipadamente cada lunes para que ustedes lo puedan hacer. Y el formulario con la tarea, con la actividad de hoy, también la estaré pasando al grupo y ustedes tienen el tiempo hasta el domingo por la noche para llenar. A las 10 de la noche se cierra el formulario con sus respuestas con la tarea de esta sesión. Así que nuevamente gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos y que el Señor nos bendiga. Nos veremos la próxima semana.